A continuación, voy a dar la palabra a Evelio Martínez, que es biólogo y bibliotecario documentalista y es autor del libro Curación de contenidos para bibliotecas. Nos hablará desde Barcelona, en cuyo sistema bibliotecario trabaja, y tengo que decir que su libro es una muestra muy interesante de algunas de las prácticas de curaduría, con un énfasis que no suele ser frecuente por ejemplo, en la función de los blogs, que son importantísimos, de lo cual supongo que algo nos dirá. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Evelio Martínez, cuando quieras. Muy bien, pues, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues nada, muchas gracias a la Fundación Francisco Giner y a José Antonio Millán por la invitación para participar. Y como no, muchas gracias a todos y a todas que nos estáis acompañando en estas circunstancias tan particulares. Como decía José Antonio, yo actualmente me desempeño ya desde hace unos cuantos años en el campo de las bibliotecas públicas y por lo tanto mi presentación va a ir centrada en ese mundo. Voy a hablar de bibliotecas o de bibliotecas públicas, voy a utilizar indistintamente los dos términos, únicamente por una cuestión de economía del lenguaje. Por supuesto que no todas las bibliotecas son bibliotecas públicas, pero bueno, como os digo, me voy a coger un poco esa flexibilidad lingüística. Y lo que voy a intentar hacer en esta pequeña charla, más que entrar en detalles técnicos o procedimentales, por decir así, de cómo llevar a cabo la curación de contenidos en bibliotecas, sí que voy a intentar defender la necesidad de una mayor implicación de las bibliotecas públicas en la actividad de curación de contenidos. En absoluto pretendo afirmar que en las bibliotecas públicas no se practique curación de contenidos, por supuesto que sí, y seguro que hay ejemplos excelentes de ello. Tampoco pretendo afirmar que en las bibliotecas en general no se haga curación de contenidos. Como ha mostrado José Antonio Millán, hay casos más que de sobras y casos de éxito y casos de estudio estupendos. Pero sí que creo que en ese ámbito de las bibliotecas públicas la curación de contenidos no ha acabado de cuajar, por decirlo así, con la fuerza con la que se suponía que podía hacerlo. Para argumentar todo ello voy a dividir la presentación en tres breves bloques, por decirlo así. Primer bloque, si se escucha mal, lo que hablamos problemas técnicos, lo comentamos sobre la marcha. Espero que igual ahora me escuchéis un poquito mejor. Como decía, voy a intentar dividir la presentación en tres bloques. El primer bloque vamos a hablar de cómo la curación de contenidos fue recibida en su día por la comunidad bibliotecaria. Estamos hablando del año mejor, parece ser, que me dicen por aquí. Estupendo. Estamos hablando del año 2009. Vamos a hablar un poquito de cómo se recibió por la comunidad bibliotecaria el surgimiento de ese término curación de contenidos, que como ha comentado José Antonio, ya por la misma traducción ya provocó bastante resquemor. Ese primer bloque me va a servir para contextualizar un poquito lo que vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a hablar sobre la situación que la pandemia, desafortunada desgracia pandemia que estamos sufriendo, ha provocado en las maneras de trabajar de las bibliotecas y cómo eso tiene que ver con la curación de contenidos. Y en el tercer bloque, en vista de lo que hayamos visto en los dos primeros bloques, voy a defender la necesidad de, como a mí me gusta denominarlo, un nuevo contrato digital. En su momento, dentro de unos minutos, veremos qué quiero decir con esa expresión. Pues comencemos con el primer bloque. En el mundo bibliotecario, en el mundo de las bibliotecas públicas, la expresión curación de contenidos se coló sobre todo a través de un artículo de un señor que se llama Rohit Bhargava, que es un profesional del marketing. En un artículo deslizaba la expresión content curator, content curation, y para él esa tarea que recordemos la curación de contenidos, en que José Antonio
ya lo ha explicado perfectamente bien, solo hace un apunte, que se suele considerar que es ese proceso continuo de búsqueda, selección, tratamiento y difusión de la información que consideremos más relevante de un ámbito para un público determinado. Pues bien, Vargava consideraba que ese proceso podía añadir un valor añadido a empresas y organizaciones con respecto a su competencia, un valor añadido para su público, justamente en ese contexto de sobreabundancia informativa. Con más o menos fortuna, la colaboración de contenidos ha cuajado en distintos ámbitos, en el marketing por descontado, porque como comentamos, la expresión se populariza en ese ámbito, pero también en el periodismo. Pensemos, por ejemplo, ahora en el contexto que estamos viviendo con la lucha contra las noticias falsas o el fact-checking, que se puede entender de cierta manera como ese proceso de agregar contenidos para darles un sentido y para comunicarlo al público. O también en la educación, con ese énfasis desde hace ya unos años en el fomento de habilidades informacionales por sobre de la memorización de contenidos. Cabe decir que esta no es una tesis que no sea polémica, ni muchísimo menos, discusiones educativas ahí enconadas justamente en cuanto a que tiene que tener más importancia, si no las habilidades informacionales o los contenidos. Pero bueno, ahí está. Marketing, periodismo, educación. Paradójicamente, hay un ámbito en el que, a mi juicio, no acabo de coger con fuerza en la curación de contenidos, y es el ámbito de las bibliotecas públicas. Digo paradójicamente porque, bueno, ni que decir tiene que una de las funciones de las bibliotecas públicas es ese proceso de satisfacción de las necesidades informativas de los usuarios, filtrando, cribando el exceso de información para ofrecer la más pertinente y la más relevante. ¿Por qué, a mi juicio, no acabo de coger la curación de contenidos? Creo que se podría aducir varios factores. El primero de ellos fue que desde ciertos sectores bibliotecarios se vio este proceso de implantación de la curación de contenidos como un poco más que una operación de marketing, en el sentido de que el término está muy relacionado con el ámbito de las nuevas tecnologías, y ya sabéis que las nuevas tecnologías, el ámbito de las nuevas tecnologías es muy dado a cada cierto tiempo presentarnos con supuestos nuevos perfiles profesionales que se supone que hacen cosas muy novedosas y quizá no lo sean tanto. Esa percepción generó un cierto resquemor en el sentido de pensar que igual se estaba produciendo un cierto intrusismo profesional por parte de expertos en marketing que ahora se presentaban como los profesionales de la información de toda la vida. Unido a esa sensación, tenemos quizá un segundo factor que a veces se expresaba con la expresión. Eso ya lo hacíamos nosotros desde hace mucho. José Antonio ha dado sobrados ejemplos de cómo las bibliotecas pueden practicar curación de contenidos, y por aquel entonces, por el año 2009, se tenía un poco esa sensación, ¿no? Nos están vendiendo algo muy novedoso que en el fondo ya hace mucho tiempo que hacemos. Satisfacer las necesidades informativas de un usuario puede entenderse como un cierto proceso de curación de contenidos, y también productos tradicionales de una biblioteca pública, como pueda ser una guía de lectura, quizá también puedan entenderse como el fruto de una curación de contenidos. Así que, bueno, existía esa extrañeza de para qué nos tenemos que acoger a un nuevo término ahora muy fashion y muy cool, si, bueno, si esto ya es lo que se supone que hacíamos. Hay un tercer factor que a mí me parece muy importante también, que explica por qué la curación de contenidos no acabó de explotar como se suponía que podría haberlo hecho en el ámbito de las bibliotecas públicas, que es que la curación de contenidos apareció, digamos, en un mal momento. Porque empezaba a darse mucho más énfasis a la vertiente física de las bibliotecas que no a su trabajo en el mundo digital. Pensemos, por ejemplo, en la aparición del modelo de la biblioteca social. Ya sabéis, y si no lo sabéis, pues lo comentamos de nuevo, que es un modelo de biblioteca que busca trabajar con las comunidades
por los sectores de la comunidad más desfavorecidos a los que la biblioteca se supone que presta atención, desfavorecidos quizá por sus particulares condiciones socioeconómicas o educativas. Y ese trabajo implica un trabajo en el ámbito físico clarísimo. Pensemos también en el surgimiento de la idea de la biblioteca como un tercer espacio, como un tercer lugar. Se considera que el hogar es el primer espacio, porque es ese ámbito en el que desarrollamos buena parte de nuestra vida. El trabajo sería el segundo espacio, también porque invertimos una gran parte de nuestra vida en el ámbito laboral. Y la biblioteca se postulaba como ese tercer espacio que podía ofrecer cosas quizá diferentes, servicios diferentes, como un espacio en el que interactuásemos los miembros de la comunidad o simplemente un lugar seguro en el que estar y descansar y dejar volar la imaginación. Unido a esos modelos bibliotecarios, de fondo, digamos, estaba una cierta revalorización de la comunidad, de la necesidad de crear comunidad. Pensemos que nos movemos en un mundo dominado por el neoliberalismo económico, con los efectos de disolución de los lazos comunitarios que puede tener y los efectos que esa disolución de lazos de ayuda y de comprensión y de apoyo mutuo puede tener sobre la vida de millones de personas. Así que biblioteca social, biblioteca como tercer espacio, revalorización de la comunidad, es decir, una vuelta a lo físico que no casaba muy bien con un énfasis hacia la información digital. He mencionado tres factores: el intrusismo, eso ya lo hacíamos antes, la vuelta a lo físico. Creo que vale la pena mencionar otro muy brevemente también, que es que en la comunidad bibliotecaria me da la sensación que existe cierta desconfianza hacia la recomendación cultural. Por supuesto, no quiero decir que esa desconfianza sea generalizada o que la recomendación cultural no se practique, que por supuesto que sí que se hace, pero sí que recurrentemente hay como ciertas polémicas hacia la necesidad o hacia la oportunidad de practicar la prescripción cultural. Pensemos que las bibliotecas públicas son muy celosas de su papel como agente neutral en la difusión y en la gestión de conocimiento. Es decir, se suele utilizar la frase de quién son los bibliotecarios para decirle a nadie que tienen que leer, para imponer nuestro criterio sobre el criterio de los usuarios, para decirle, oye, no, esto es lo que tú tienes que leer por sobre de todo lo demás. Evidentemente, a mi juicio, en una biblioteca pública nadie se le obliga a hacer nada que no quiera, pero igualmente existe, bueno, pues esa cierta desconfianza hacia los juicios de valor. Y pensemos que la curación de contenidos tiene un componente de prescripción y de recomendación evidente. Si estamos hablando de que es un proceso que busca seleccionar lo más relevante de un ámbito, la información más relevante de un ámbito, estamos aplicando en cierta manera un juicio de valor. Esto es lo más relevante por sobre de todo aquello. Consume esto, lee esto, escucha esto, porque es lo más relevante por sobre de todo aquello. Así que, bueno, esos factores, como digo, a mi juicio contribuyeron a que no acabase de implementarse una curación de contenidos con fuerza en el ámbito bibliotecario, aunque, insisto, por supuesto, con todas las excepciones del mundo que queráis, que seguro que son ciertas, pero creo que no es una generalización infundada, sobre todo en el ámbito hispano y seguramente también abriendo el foco y hablando del ámbito latinoamericano. Y con esto pasamos al segundo bloque. El segundo bloque que os quería comentar. Vamos a dar un salto del tiempo. Estábamos hablando de inicios del 2009 y años inmediatamente posteriores y nos vamos a trasladar a la actualidad, al año 2020. Solo que en lugar de hacerlo al día de hoy, o el mes actual, octubre, vamos a pensar en lo que sucedió en el mes de marzo de 2020. Al menos aquí en España, el 14 de marzo se decretó el confinamiento de la población en sus domicilios, en estado de alarma, una situación absolutamente inédita pues, para la gran mayoría de la población. Se decretó como, bueno, ya sabéis, como una necesidad para evitar el colapso de los sistemas sanitarios ante el desborde del coronavirus y la enfermedad de
COVID, se consideró que por aquel entonces lo más necesario era que nos quedásemos en casa, que cortásemos los vínculos sociales y que tuviésemos la menos interacción ciudadana posible. Por supuesto, el quedarse aislado en casa, como decía, es una situación inédita para muchos ciudadanos y desde un punto de vista psicológico había que gestionarlo de alguna forma. Y la cultura se convirtió en un medio mediante el cual aliviar esas inquietudes y las inquietudes y los miedos que estaba provocando toda la situación. Así que en esos primeros compases, a partir del 14 de marzo, del confinamiento, surgieron multitud de iniciativas que pretendían acercarnos a la cultura, ya sea a través de medios periodísticos generalistas o blogs de tendencias o influencers, personas anónimas, en fin, variedad de agentes, instituciones públicas también, por supuesto que sí. Se nos ponía en bandeja, por decirlo así, un gran abanico de recursos culturales para que no perdiésemos el tren del aprendizaje, para que no perdiésemos el tren de la imaginación, para que mantuviéramos, mejor dicho, alto el ánimo dentro de las circunstancias. ¿Y qué se nos ofrecía? Pues bueno, si recordáis, se nos ofrecía absolutamente de todo, una oferta apabullante, desde películas online o series online, plataformas de audiolibros, plataformas de ebooks, representaciones de teatro, visitas virtuales a museos, un auténtico tsunami. ¿Qué hicieron las bibliotecas públicas? Y de nuevo estoy generalizando, por supuesto. ¿Qué hicieron las bibliotecas públicas entonces? Sí, se unieron a esa tendencia de escribir, recomendar cultura, ofrecer cultura, acercar la cultura a los ciudadanos, pero a mi juicio de una manera un tanto lenta, tanto en los tiempos de respuesta como en las acciones llevadas a cabo. Y por supuesto no podemos esperar que una biblioteca pública reaccione con la misma velocidad que un medio de comunicación privado, porque bueno, son lógicas diferentes. Pero bueno, no deja de dar que pensar que una institución dedicada al fomento de la cultura tuviese esa respuesta un tanto, ya os digo, lenta, un tanto monolítica, un tanto mejorable. ¿Por qué? ¿Por qué esa respuesta? Pues de nuevo quizá podemos aducir a varios factores, todos ellos interrelacionados. Algunos de esos factores entran dentro de un grupo que podríamos llamar factores coyunturales, es decir, que afectan no solo a los bibliotecarios, sino a cualquier persona que se vea de la noche a la mañana confinada y con la necesidad de teletrabajar. Por ejemplo, no es lo mismo teletrabajar habiendo de hacerse cargo de unos hijos o de unos familiares que teletrabajar sin esa circunstancia. O tener que teletrabajar con diversos equipos electrónicos, un móvil, una tablet o varios portátiles, que tener que compartir un equipo de toda la familia. O que no disponer de una zona diferenciada en casa para teletrabajar, diferenciada del resto del hogar donde se practica la vida cotidiana. No es lo mismo. Por lo tanto, esos factores son un grave trastorno para muchas personas que se ven obligadas a teletrabajar, sean bibliotecarios o no. Pero en el caso bibliotecario, a esos factores coyunturales quizás sí que se suman otros dos factores, al menos a mi juicio. Uno de ellos es que los bibliotecarios dedicamos mucho tiempo a la atención al público, a la atención presencial al público. Es normal, es bueno y es lógico que sea así, es como son las cosas y seguramente como tienen que ser. Pero interaccionamos de múltiples formas, desde hacer los préstamos a una atención básica sobre cómo funcionan los servicios de la biblioteca, hasta atender pues una queja porque la wifi se ha caído, o hasta ayudarles a conectarse a un equipo informático de sobremesa. También un tercer factor es que el trabajo bibliotecario tiene un alto componente administrativo. Pensemos que las bibliotecas públicas ofrecen una amplia gama de servicios y todos esos servicios tienen que ser gestionados. Estamos hablando, por ejemplo, desde forrar libros o poner etiquetas hasta preparar una sala de actos, por ejemplo.
Todas esas operaciones de atención directa al público, de trabajo administrativo, muy necesarias, como digo, tienen un efecto que es un tanto negativo que tendría que darnos que pensar, que es que dejamos de prestar atención al conocimiento de los fondos y al conocimiento del ámbito cultural más amplio en el que nos movemos. Sin ese conocimiento es difícil crear un reservorio de proyectos culturales. Es difícil dedicar un tiempo a la ideación o a la imaginación de cómo fomentar la cultura, de cómo hacerla llegar al público de maneras diferentes. Y por lo tanto es difícil, como acabo de comentar, imaginar esas otras maneras de hacer llegar a la cultura, muy especialmente a través del ámbito digital. Digamos que el ámbito físico lo damos por supuesto, el ámbito digital a veces creo que nos cuesta un poco más imaginar cómo podríamos llevar a cabo nuevas acciones. El resultado global de todos esos factores es que las bibliotecas cuentan a veces, y no pocas ocasiones, con una estrategia digital poco sólida. De hecho, ese tiempo lento de respuesta en los primeros compases del confinamiento creo que deja de relieve justamente eso, una falta de estrategia digital sólida. La pandemia ha dejado al descubierto muchos problemas sociales que parecía que no existiesen, pero que obviamente están ahí y que ahora es imposible no atender. Y creo que en el caso de las bibliotecas uno de esos problemas que ha puesto de relieve es justamente este, la falta de una estrategia digital sólida. Y que decir tiene que la curación de contenidos forma una parte fundamental de una estrategia digital sólida. ¿Por qué esa falta de estrategia digital? Bueno, pues de nuevo vamos a hablar muy brevemente de algunos factores. Quizá influye una falta de implicación de los responsables, de los organismos responsables de las bibliotecas públicas. Quizá no debido a una especial mala fe, sino a una falta de experiencia en el ámbito, o porque no se acabe de ver cuál es el beneficio de llevar a cabo una curación de contenidos digital o una estrategia digital, en el sentido de que contar préstamos o contar visitas es un indicador mucho más directo, mucho más visualizable del éxito de una biblioteca y quizá no lo parezca tanto el colgar contenidos en Twitter o en una red social en la que quizá no nos dan cientos de likes. Entonces, bueno, esas acciones quizá no se acaba de comprender exactamente cuál es el beneficio o cuál es la oportunidad de hacerlo y de llevarlo a cabo. Un segundo factor que quizá contribuye a esa falta de estrategia digital sólida puede ser en ocasiones que las bibliotecas que trabajan en un sistema bibliotecario, que trabajan en una red bibliotecaria, quizá a veces falta una cierta coordinación entre las diferentes estrategias digitales de los diferentes centros. Se ha apostado en ocasiones porque cada biblioteca haga un poco la suya, de la mejor manera que considere y se hacen cosas estupendas, pero eso también implica en que no haya unas bases sólidas para llevarla a cabo de una manera homogénea a lo largo del tiempo. Las estrategias digitales muchas veces acaban dependiendo de la buena fe de los bibliotecarios que se encarguen de llevarlas a cabo, y esa buena fe es imprescindible, pero no siempre es suficiente. A veces hay que mencionar que existen pues ciertos personalismos, en el sentido de decir, yo sé lo que me hago y sé lo que funciona y sé lo que hay que publicar y lo que no, y bueno, no necesito mucho más guía o mucha más discusión. Es un problema derivado de la falta de personales específicos, perfiles profesionales específicos en el seno de las bibliotecas públicas dedicados a la comunicación digital. No pretendo decir que los bibliotecarios tengan que ser expertos en comunicación digital y marketing, bueno, ya es un poco lo que nos faltaba, pero sí que se necesitan ciertos conocimientos y sobre todo se necesita implicación y ganas para llevar a cabo una estrategia digital. He mencionado la falta de implicación de algunos organismos responsables, quizá una cierta descoordinación en el seno de las redes bibliotecarias y la falta de perfiles
profesionales específicos. Y creo que hay un factor que hay que mencionar también que es fundamental, que es a veces la percepción dentro del mundo bibliotecario de que eso no es nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos a otras cosas. Nos dedicamos a atender a la gente, nos dedicamos a gestionar los servicios bibliotecarios, nos dedicamos a la tarea administrativa, pero esto de curar contenidos, no. Esto es algo que pertenece a la gente del marketing, como mucho pertenece a los compañeros que se pueden dedicar a llevar las redes sociales de la biblioteca y no nos sentimos concernidos con ello. Desafortunadamente, porque esto además enlaza con lo que comentábamos en el primer bloque, desde el año 2009 que hay esos ciertos esquemores hacia la curación de contenidos, hasta el día de hoy han pasado 11 años. Estamos hablando de un periodo de tiempo muy extenso que en muchas ocasiones creo que es un tiempo perdido o mal invertido, en el sentido de que la curación de contenidos se podría haber implantado con mucha más fuerza en el imaginario colectivo de los bibliotecarios y desafortunadamente no lo ha hecho, por todos estos factores que he comentado. Esto nos deja, me vais a permitir que beba un poquito de agua. Esto nos deja con el tercer bloque que hablábamos, la necesidad de apostar por, como os decía, por un nuevo contrato digital, vamos a llamarlo así. Contrato digital en el sentido de que necesitamos un nuevo set de acuerdos, de conversaciones, de puntos en común para solventar un poco esta situación de debilidad de la presencia digital de las bibliotecas y de poca importancia otorgada, de nuevo, generalizando, hacia la curación de contenidos por el ámbito bibliotecario. ¿Qué podíamos hacer para empezar a trabajar ese nuevo contrato digital? Al menos 3 cosas. La primera de ellas, tener presentes que el factor económico no tiene por qué ser un problema. Muchos compañeros piensan que para desarrollar una estrategia digital se necesita una aportación económica que quizá muchos ayuntamientos pues, no se pueden permitir. Y en cierto sentido es verdad, porque para determinadas actividades como una retransmisión en streaming de un evento se necesita una infraestructura tecnológica que muchos centros desafortunadamente no se pueden permitir. Pero pensemos también, como comentaba José Antonio, que, por ejemplo, los blogs o las redes sociales suelen estar muy bien establecidas en multitud de centros bibliotecarios y su coste económico es prácticamente cero. Otra cosa es el coste de tiempo, el coste humano o la inversión. Mejor que coste. La inversión de tiempo puede ser sustancial, pero el factor económico no tiene por qué ser un limitante importante a la hora de poner en marcha una estrategia digital. Todo dependerá de nuestro tipo de centro, de nuestras necesidades, de nuestro público y tendremos que tener algunos medios mínimos, evidentemente, pero insisto, no debería ser un problema grave. Podemos hacer una segunda cosa para afianzar un nuevo contrato digital. Tener claro que desarrollar una estrategia digital tampoco tiene que ser un proceso muy costoso, muy complejo. Por supuesto, podemos hacer que el proceso sea tan complejo como queramos. Si estamos hablando de una gran organización, habrá muchas cosas que solucionar y muchas cosas que planificar. Si estamos hablando de una organización más pequeña, pues no necesariamente. Tendremos que hablar de ciertas cosas, seguro, quién va a publicar, qué se va a publicar, cuándo se va a publicar y dónde, pero con esos elementos mínimos podemos comenzar a andar y podemos comenzar a hacer muy buen camino y sobre todo podemos animarnos a nosotros mismos al ver que nos hemos puesto en marcha y que las cosas que tengamos que solucionar las podemos solucionar sobre la marcha, valga la redundancia. ¿Y qué más podemos hacer para favorecer esa mayor solidez de las estrategias digitales? Como apuntaba hace unos minutos, la falta de personal especializado es un gran problema a la hora de hablar de curación de contenidos y de
estrategias digitales. Tampoco, o también es un gran problema el hecho de que no pocos compañeros no se sientan concernidos a la hora de hablar de curación de contenidos en estrategias digitales. Eso es solventable hasta cierto punto. Bueno, siempre habrá gente que no se sienta concernida y, bueno, pues que no vamos a hacer, es lo que hay. Pero sí que podemos hacer algo para que la gente que sí que tenga interés pueda expresarse libremente, que es fomentar una cierta ética de la excelencia en cuanto a la estrategia digital y en cuanto a la curación de contenidos, en el sentido de que necesitamos responsables y mandos intermedios que creen un clima de trabajo en el que las personas que tengan interés en este campo sientan que sus propuestas van a ser escuchadas y que se van a tomar en consideración y que, ¿por qué no?, se van a aplicar. Necesitamos eso encarecidamente para que esas personas que sí que se sientan concernidas tengan el valor, vamos a decirlo así, de proponer libremente sus proyectos y sus propuestas sabiendo que van a ser tomadas en serio. También necesitamos encarecidamente discutir públicamente algunas soluciones del mundo bibliotecario, como por ejemplo, bueno, pues eso, porque la curación de contenidos no es un proceso bibliotecario tan lícito como el que más. Y para eso nos viene estupendamente bien encuentros como este seminario, este encuentro virtual. Necesitamos más encuentros como este, más eventos públicos en el que todos podamos discutir libremente y sintamos, sobre todo, como no, dentro de los cauces de la racionalidad y del debate sosegado. Y por último, necesitamos también recordarnos que la curación de contenidos puede ofrecernos estupendas ventajas a los centros bibliotecarios. Algunas de ellas también las ha mencionado estupendamente bien José Antonio en su presentación, como la difusión de fondos, como fomentar la función educativa y cultural de una biblioteca pública en un sentido amplio. Y con todo esto llegamos a la conclusión. A principios de marzo, mediados, finales, mejor dicho, de marzo, el escritor italiano Alessandro Barico publicaba un artículo, si no recuerdo mal, el artículo del País, en el que venía a decir que la pandemia quizá nos había lanzado definitivamente hacia el futuro, en el sentido de que determinadas actividades que hasta poco antes de la explosión de la pandemia quizá teníamos en nuestras vidas, pero no le dábamos mayor importancia, como por ejemplo los encuentros virtuales, se iban a convertir en una norma y vamos a dejar de verlo como algo del pasado o algo que utilizan solo los muy convencidos de la tecnología. Quizá la pandemia pueda haber lanzado a las bibliotecas públicas también definitivamente al futuro. Ojalá, por supuesto, que nunca hubiésemos tenido que sufrir esta desgraciada pandemia, como decía. Pero esto es lo que tenemos y esto es con lo que tenemos que jugar. Así que ojalá también que sea un momento para que reflexionemos todos juntos la oportunidad y el papel que puede jugar la biblioteca pública en el ámbito digital en los años venideros. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Cualquier cosa, como comentaba también José Antonio, la comentamos a través del chat en el turno final de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelio Martínez. A continuación haremos una breve pausa de 5 minutos. Volvemos a las 11:15. Gracias.